Bueno, la idea hoy es más que dar una charla académica, una charla técnica y que conozcamos un poco acerca del enfoque inicial de lo que es el manejo del paciente con pie diabético. Esa ilustración que ven ahí es del siglo XIX, más o menos, en 1845. El doctor Liston es un cirujano muy prestigioso de su época, que era el que más sabía tratar pie diabético en esa época. ¿Y por qué era el que más sabía tratar? Porque era el que mejor las amputaba y demoraba 30 segundos haciendo una amputación. En esta ilustración está también su compañero, que lo dirigía en la cirugía, y él, por accidente, cortó al ayudante quirúrgico en este caso, y tanto el paciente como el ayudante quirúrgico murieron. La mortalidad de esa cirugía era el 300%. Pero eso simplemente el chiste se cuenta solo. Pero hoy en día todavía seguimos pensando que ese es el desenlace que la mayoría de los pacientes con pie diabético van a tener. Entonces ya hay que irnos sacando de la cabeza de que ese no puede ser el resultado. Empecemos entonces definiendo qué es un pie diabético. Todos sabemos que no existe un CIE-10, no está categorizada la enfermedad como tal, pero sabemos que cualquier lesión, trauma que genere pérdida de la continuidad de la piel, cualquier necrosis, gangrena del pie de un paciente con diabetes que tenga neuropatía y sumado grados variables de enfermedad arterial periférica es un pie diabético. Entonces, cualquier lesión es pie diabético y eso hay que mirarlo de esa forma. No sé si pueden apagar el fondo, la luz, ¿no? No se ve, ok. Listo, entonces con respecto a la prevalencia de la enfermedad, vemos que ella se encuentra hasta un 10% de los pacientes con diabetes. Pero si usted ve un paciente con diabetes, él tendrá entre un 15 y un 25% de posibilidades de tener la enfermedad. Ahora, si evaluamos una de las complicaciones más graves que nos puede llevar un pie diabético, que es la amputación, ella está presente hasta un 2.4%. Y la amputación en un pie diabético, que digamos que es en el mejor de los casos, el paciente se va a morir, pero un paciente con diabetes que es amputado va a tener disminución de la capacidad de caminar, aumento costo del sistema de salud, trabajo para los cuidadores y en el mejor de los casos, ya mencionamos que se morirá en un gran porcentaje, que puede ser hasta de un 75% a 5 años. Entonces, siempre he dicho que el objetivo de tratar pacientes con pie diabético es precisamente evitar la amputación. ¿Y qué nos define la amputación? 3 cosas: las infecciones que no curan, es decir, paciente con infecciones graves; 2, la cicatrización tardía, y todo aquel paciente que no cura o que no sana después de 4 semanas tendrá alto riesgo de amputación; y la enfermedad arterial periférica. Entonces, miren cómo son las estadísticas tan negativas de los pacientes con pie diabético. Cada 30 segundos se amputa un paciente en el mundo por diabetes. Ya han amputado 10. El 70% de todas las amputaciones en el mundo se hacen en pacientes con diabetes. Es decir, que a la diabetes amputa más que todas las guerras que se han librado hasta ahora. Y entre un 7 y un 20% de los pacientes con una úlcera por pie diabético serán amputados. Entonces hay que estar pilas con eso. Pero ¿cómo evitamos que esto ocurra? ¿Y cómo sería el enfoque inicial del paciente con pie diabético? Pues obviamente prevenir la enfermedad. Pasar desde un aspecto apocalíptico a un aspecto un poco más agradable. Y eso es lo que queremos o quiero impactar en ustedes, que pensemos que aunque la cosa se vea fea, siempre hay que pensar que puede ser positiva. Entonces, para prevenir los pacientes o hacer prevención activa al paciente con pie diabético, primero que tenemos que hacer es inspeccionar el pie, examinar el pie. Alce la mano quien le quita el zapato y la media a los pacientes con diabetes cuando le llega a consulta. El doctor Alberto Enrique nada más. Entonces hay que inspeccionar el pie.
Hay que inspeccionar el calzado. ¿Quién evalúa el calzado de los pacientes con diabetes? El doctor. De esa manera podemos evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente con diabetes de tener un pie diabético y de esa manera lo podemos educar y en su defecto derivarlo a una atención especializada en lo que el paciente requiera. ¿Qué voy a inspeccionar yo desde el punto de vista dermatológico del pie? La presencia de neuropatía autonómica que va a generar resequedad. La resequedad cutánea o las grietas que se producen en la piel no va a favorecer a este tipo de lesiones que pueden infectarse y generar un pie diabético. O en su defecto podemos evaluar lesiones unguiales como esta o como esta que necesitan atención porque pueden favorecer a un pie diabético. Y de manera sencilla, ¿qué hace uno en este tipo de heridas? Uno utiliza un biótomo, le retira el aspecto de la uña desagradable, lo que llamamos la micosis unguial, y se le aplica como si fuese un pinta uña terbinafina. Y vamos a mejorar esos procesos infecciosos que pueden generar una lesión y por ende pie diabético. Ahora, hay que estar pendiente de este tipo de lesiones. No sé si se logra ver bien, pero ese tipo de lesiones, lo que llamamos marcas. Entonces, cuando uno ve una marca en el pie, algo está pasando. En este caso, revisamos el zapato del paciente y encontramos un objeto que se lo evaluamos a ese nivel y pues creo que era el objeto que estaba causando la presión, una moneda. Como el paciente está neuropático, no siente, vivirá con la moneda todo el tiempo ahí y va a generar una úlcera. Yo veo mal desde aquí, no sé si allá se ve bien. Pues yo después paso la diapositiva, pero hay que bajar la luz. Igual no, me están grabando a mí, no la diapositiva, ¿cierto? Yo les paso después, pero hay que apagar la luz porque si no, no vamos a ver. Vamos a parar el tiempo. La muchacha no fue a apagar el foco, no. Bueno, a mí me interesa ver esta imagen, que ustedes la vean bien y por eso me he detenido. Y no pienso seguir hasta que la veamos bien. No se preocupe, son 100 diapositivas, no. No se puede apagar, ni el salón. Bueno, cuando no hay para más. Ok. Ese pie es un pie edematizado, eritematoso. ¿Y por qué es importante esa imagen de un pie eritematoso, inflamado? Porque eso es lo que se llama un pie de Charcot agudo, que no es más que un deterioro del aparato articular por la neuropatía. Inicialmente pasa por una fase inflamatoria que nos hace pensar a los médicos en abscesos y nos hace pensar a los médicos en celulitis. Y estos pacientes terminan drenados, terminan con antibiótico y el tratamiento de estos pacientes es lo que llamamos un yeso o un molde de contacto total. Es decir, hay que evitar que el paciente pise. Porque si yo no intervengo a este paciente en esa fase, creo que es un absceso, y le abrí y le drené el líquido inflamatorio y lo mandé para la casa con antibiótico, o en su defecto le puse antibiótico en la hospitalización y cuando desinflamó porque no caminaba, estaba acostado, pues decidiste darle de alta, él va a pasar a una fase avanzada que es la destrucción osteoarticular. Y esta destrucción osteoarticular, aquí vemos el cuboide, gracias. Vamos a regresarnos para que vean la imagen, que parece una celulitis. Y este paciente que no hace esa destrucción ósea aquí en el cuboides, o puede ser a nivel de las cuñas o a nivel de, no sé, del navicular, va a generar puntos de presión en el pie que van a generar este tipo de lesiones y es lo que llamamos un pie de Charcot crónico. Entonces, si nosotros evitamos en la fase aguda lo que está pasando, vamos a evitar esto. Y Alberto, que tiene un paciente que manejamos en consulta, en conjunto, sabe lo difícil que es cerrar una úlcera de esto. O puede pasar esto, el paciente se deriva en varo o en su defecto tiene malformaciones importantes que nos van a dejar puntos de presión.
También hay que inspeccionar la presencia de los callos, las hiperkeratosis. No es un callito, váyase para la casa. No, este callito tiene una osteomielitis. Entonces, todo paciente que tenga una hiperkeratosis por hiperpresión, hay que evaluar y determinar si hay presencia de osteomielitis o no, y hay que resolver la presión que tiene el pie. ¿Cómo hacemos esto? Si yo tengo un punto de presión, evalúo la pisada, determino la lesión y quito la lesión y la descargo. Si no la descargo, el paciente va a seguir pisando sobre la lesión y no se va a sanar. Las descargas hacen parte del tratamiento, ahora les voy a mostrar cómo se hacen las descargas, pero también hay que inspeccionar desde el punto de vista clínico las alteraciones osteoarticulares. Vemos dedos en garras, dedos en martillo. Los dedos en garra y dedos en martillo se lesionan en dos formas. Uno, a nivel dorsal, por el calzado, y a nivel plantar, porque cuando él pisa lo que entra en contacto son los pulpejos de los dedos. Entonces, estos pacientes hacen lesiones, osteomielitis de falanges distales o en su defecto de falanges proximales a este nivel. Mire, esta paciente tiene hiperkeratosis aquí, voy a hacerle zoom para que ustedes la vean, tiene hiperkeratosis, lo mismo que acá, y ahí hay riesgo de hacer lesiones. Miren estos dedos, esta paciente, quítale el volumen, bueno, déjalo así. Este tipo de pacientes que tienen alteraciones biomecánicas importantes, si yo lo dejo así se va a ulcerar. Vemos que a nivel de la cabeza tanto del primero como del quinto metatarso, me lo sacaste, César. Bueno, como el quinto metatarso tiene signos de presiones. Entonces, lo ideal en este paciente es confeccionarle una plantilla especializada para evitar que esas lesiones sigan teniendo contacto con el calzado o con la superficie del piso. Entonces, a este paciente aquí temporalmente se le hace una ortesis con silicona podológica que lo va a proteger de esos puntos de presión. Ya ahí se le había confeccionado, eso se maneja como si fuera, es decir, una goma, se mezcla con un catalizador y después se endurece, tiene una rigidez a tal punto que puede durar mucho tiempo en fricción, pero que al mismo tiempo es inocuo para el paciente cuando pisa. En este caso protegimos el halus que tenía, además de la hiperkeratosis, que es el punto de presión en la primera cabeza y en la quinta cabeza metatarsal. El paciente se pone una media y puede caminar perfectamente y no se va a hacer úlcera a ese nivel. Es importante también, todo paciente con diabetes, tenga lesiones o no, hacerle una pedigrafía o en su defecto un estudio de vadopodometría. Con esto yo sé cuáles son los puntos de presión que tiene el pie y debo corregirlos. En este caso vemos un paciente que tiene un punto de presión importante a nivel de los metatarsos, se le hace una pedigrafía y se puede observar que hay una sobrepresión sobre esa zona. Entonces, a ese nivel se le hace una plantilla que tenga una descarga de la zona y por ende vamos a evitar el punto de presión y una futura lesión a ese nivel. También podemos hacer este tipo de moldes que se llaman molde, esto es espuma fenólica, el paciente mete el pie y simplemente se le grafica, o en su defecto le hacemos un molde de yeso. Y teniendo esto en cuenta se manda a hacer un escáner robotizado y se le genera una plantilla computarizada con las características que el paciente necesita de descarga, de protección, etc. Digamos que eso sería en el manejo de la prevención. Importante en el examen físico, yo les decía, evaluar el calzado, porque los pacientes tienen, la mayoría, calzados inadecuados. Por ejemplo, este tiene una pala ahí pegada con espadadrapo y guantes, este tiene una plantilla de cartón y las populares Cross, que no son Cross sino Evacol, no protegen al pie de una futura lesión, de un clavo, etc. Y miren este paciente que nos llegó a suroccidente, le revisamos el zapato y nos llevamos esas dos sorpresitas. Entonces, si nosotros no revisamos los calzados, nuestros pacientes pueden tener cuerpos extraños que los pueden lesionar. Y también hay que estar pendiente en los calzados, los desgastes. Gracias. Los desgastes. Aquí a este nivel hay un desgaste del calzado. Si nosotros no nos hubiésemos dado cuenta de ese desgaste de ese calzado, hubiésemos evitado esta úlcera, porque vemos aquí que la cabeza del primer metatarsal está alterada
y generó esta úlcera por presión. O sea, ahora hay que corregir la lesión, ya hay que corregir el pie diabético. Es importante evaluar la neuropatía, y de esa neuropatía no necesitamos muchas herramientas, solo 2. El monofilamento de Sehmen-Weisten de 10 gramos y un diapasón que dispara a 128 MHz. Nada más. Vamos a evaluar esos 3 puntos, ¿cierto, María Camila? Está por ahí. No está. Sí está. 3 puntos, ya tuviste tu minuto de fama. Hay que evaluar 3 puntos importantes. La cabeza el pulpejo del primer dedo, la cabeza del primer metatarso y la cabeza del quinto metatarso. Yo cojo el monofilamento, lo ubico a ese nivel y genero una fuerza. Esa fuerza va a ser de 10 gramos. Por mucha fuerza que quiera hacer, no voy a pasarme de ahí. Si el paciente no siente más de 2, tiene neuropatía. Si el paciente solo siente una de 2, entonces hay un riesgo de neuropatía, y si tiene las 3, pues ya hay una neuropatía avanzada. Y lo mismo hacemos con el diapasón, a esos niveles evaluamos y también vamos a obtener la misma respuesta. Importante también en la prevención evaluar la enfermedad arterial, porque 1/3 de los pacientes con diabetes va a tener enfermedad arterial periférica. ¿Cómo se da cuenta uno de manera sencilla que el paciente tiene enfermedad arterial periférica? Evaluando los síntomas, que generalmente ellos van a describir dolor a nivel de pantorrillas en reposo, que es lo que llamamos claudicación intermitente, pero hay aspectos clínicos como por ejemplo los cambios unguiales muy parecidos a los porongos, la ausencia del vello distal principalmente a nivel del primer ortejo, y evaluando los pulsos podemos darnos una alta impresión de si hay enfermedad arterial. Los 2 pulsos que se recomiendan, evaluar el pulso pedio y evaluar el pulso tibial posterior, que lo ubicamos mirando el dedito gordo, la parte posterior del tobillo hacia arriba, ahí se ubica el tibial posterior. Entonces yo puedo evaluar si el pulso es presente, si es ausente, si es débil o es vigoroso, y ahí yo me voy dando una idea de lo que es el estado arterial. Y ese es el minuto de fama de Dilma Rosa. Pero lo más importante es el índice tobillo-brazo, que es el estudio que tiene nivel de evidencia 1A para el diagnóstico inicial de la enfermedad arterial periférica, que no es más que hacer una relación de la presión del tobillo y de la presión del brazo. Eso se hace con un Doppler vascular, es lo ideal, pero también se puede hacer palpando los pulsos, se toma la presión sistólica y se hace una relación. Si el índice tobillo-brazo está entre 1 y 1,30 se considera normal, incluso en algunas literaturas hasta 1,40, y si está por debajo de 0,90 ya hay enfermedad arterial. Ya la podemos categorizar como leve, moderado o severa dependiendo de ese valor, de los valores. Y ya con estos datos yo puedo evaluar el riesgo. Puedo evaluar el riesgo. Entonces, un paciente que tiene riesgo 0 es aquel que no tiene pérdida de la sensibilidad protectora, no tiene enfermedad arterial periférica, es un paciente de riesgo muy bajo. El paciente con riesgo categoría 1 es el que ha tenido pérdida de la sensibilidad o en su defecto tiene enfermedad arterial periférica, pero es una o la otra. Porque cuando están juntos ya es un paciente de riesgo categoría 2 y ese es riesgo moderado. O aquel paciente que tiene pérdida de la sensibilidad más alguna alteración biomecánica o si tiene enfermedad arterial más una deformidad biomecánica. Ese es el paciente de riesgo moderado. Y el paciente de muy alto riesgo o de riesgo alto es aquel paciente que tiene o en su defecto pérdida de la sensibilidad o tiene enfermedad arterial periférica, pero además tiene uno de los siguientes, es decir, paciente que ya fue amputado, paciente que tiene un pie diabético en remisión, es decir, el que ha tenido ya un pie diabético, o la presencia de enfermedad renal crónica estadio 5, porque este es el grupo de pacientes que peor pronóstico tiene desde el punto de vista de riesgo de amputación de los pacientes con diabetes. Entonces, ¿qué hacemos con el riesgo 0,1? Eso lo debe hacer manejo de prevención primaria. Si el paciente tiene enfermedad, tiene pérdida de la sensibilidad protectora, tienes que educarlo para que se cuide sus pies, y podemos hablar de esos cuidados en las preguntas, pero el cuidado básico es que se examine sus pies todos los días, que mire los zapatos antes de colocárselos y que obviamente se controle su enfermedad.
Y pacientes con riesgo 2 y 3, dependiendo de lo que tenga, si tiene alteraciones biomecánicas, pues tiene que ir a podología, que se le hagan ortesis, o a ortopedia para que se le hagan cirugía correctiva. Si tiene enfermedad arterial, debe ir a un vascular antes de que se ulcere, que le hagan angioplastía primaria para que haya circulación adecuada en el pie. Y ya si hay lesiones unguiales, hiperkeratosis, pues mandarlo a las unidades de pie diabético de primer nivel o de segundo nivel para que se le haga manejo de esas lesiones. Y les adelanto, pues la idea es que estas unidades se van a crear en mi REC y estamos trabajando para eso. Pero cuando ya yo tengo el pie diabético establecido, que me puede llegar como sea, grave, leve, pero cualquier úlcera, infectada o no infectada en el contexto de paciente diabético, es un pie diabético. Y si el paciente nos debuta con un pie diabético o lo evaluamos con un pie diabético, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo para tener un pronóstico y un plan terapéutico. Las clasificaciones son muchas. Hay validadas 24 clasificaciones, pero las más conocidas son la ICSA, la TEXA, la Barner, que es la más antigua, la Wi-Fi, la de San-Elian, PEDIS y SIMBAC. Ahora, desde el punto de vista general, es muy difícil determinar qué clasificación usar, pero la Guía Colombiana de Manejo de Pie Diabético recomienda que se use si vamos a tener un paciente infectado, es decir, una úlcera con infección, utilicemos la clasificación de ICSA. ¿Y qué es un pie diabético infectado? Es aquel herida que tiene un eritema mayor a 0,5 centímetros alrededor de la úlcera, o sea, medio centímetro, o que tenga descarga purulenta, o que tenga la combinación de ambas, o que tenga la presencia de reactantes de fase aguda o en su defecto respuesta inflamatoria sistémica. Eso es un pie diabético infectado. Y el pie diabético infectado, según la clasificación ICSA, se clasifica en leve o ICSA 1 cuando el eritema es mayor de 0,5 pero no supera los 2 centímetros. Será un ICSA 2 cuando el eritema supera los 2 centímetros, como vemos acá, una úlcera pequeña pero el eritema es grande, o un eritema grande con una úlcera grande sigue siendo un ICSA 2. También será un ICSA 2 todo paciente que tenga presencia de osteomielitis. Esto es una úlcera al cual se le hizo la prueba de proctubón, o decir, contacto óseo, metemos un objeto metálico y si toca el hueso, pues positivo. Eso es osteomielitis, no tienes que hacer más estudios, pero si lo quieres confirmar, le haces una radiografía después de 4 semanas, porque antes está el cable como haciendo falso contacto. No, es el falso contacto. Vemos aquí, hay un compromiso de la falange distal. Después de 4 semanas, antes no le van a salir cambios óseos, así que no le pida radiografía a un paciente con pie diabético antes de 4 semanas. Pero no necesitas confirmarlo si tienes contacto óseo. Y el ICSA 3 o infección grave, no importa el tamaño de la herida ni del eritema, si tiene compromiso óseo o no, si tiene fiebre, taquicardia, leucocitosis, neutrofilia, ya es un paciente que tiene una infección grave. Es decir, cualquier herida con respuesta inflamatoria sistémica se considera un ICSA 3 o infección severa. ¿Qué nos dice la guía? Bueno, si tú estás manejando un paciente y estás en primer nivel, utiliza la clasificación de Texas. La clasificación de Texas es un Barner, pero que evalúa isquemia y evalúa neuropatía. Y si estás en un tercer nivel de atención, se recomienda usar o Wi-Fi o en su defecto San-Elian. Desde el punto de vista de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, consideramos San-Elian para el manejo de pacientes con pie diabético desde el punto de vista de tercer nivel porque es la más completa y evalúa todos los agravantes del pie diabético, como son el edema, la neuropatía, la isquemia, la localización de la herida, la profundidad, el tamaño de la herida. Entonces, basado en eso, se recomienda desde el punto de vista de la PIC. Ahora, no importa cómo lo clasificaste, el pie diabético va a presentarse fenotípicamente de 3 formas. Neuropático, es decir, que solo hay pérdida de la sensibilidad y la úlcera, esté infectado o no, es el contacto del cable. Está infectado, sí. Neuroisquémico, que es el más común, que es una combinación de isquemia no tan severa, pero está presente asociado a neuropatía, y el grave, que es el pie diabético isquémico, que si ven ahí, se ve oscuro en la imagen, pero obviamente es un compromiso gangrenoso extenso. Entonces, después que yo ya sé, clasifico a mi paciente, pues lo trato,
Y el tratamiento se divide en 3, sistémicos, locales y coadyuvantes. Ya me pasé los 30 minutos, no me ha vibrado. Ok. Sistémicos, locales y coadyuvantes. Desde el punto de vista del tratamiento sistémico, se basa en tratamiento antibiótico de entrada, control metabólico, que ya nos habló el doctor Carlos Campos, y el aspecto nutricional que nos van a hablar más adelante. Pero desde el punto de vista nutricional, 3 tics. 1, aporte de arginina, glutamina y HMB. Eso es lo que tiene evidencia en cuanto a la recuperación de las heridas. Ahora, segundo tic, ponle zinc y selenio, que favorece a disminuir el estrés oxidativo de la herida. Y el tercer tic, ama mucho al paciente. Cuando yo tengo un paciente ICSA1, es decir, el eritema es mayor a 0,5 pero menor de 2 centímetros, el tratamiento debe ser con monoterapia con clinda, trimetoprim sulfa o doxiciclina. Pero si ese ICSA1 se asocia con descarga purulenta, es decir, ya ves pus, tienes que asociar a cubrimiento polimicrobiano. César, pégate ahí, porfa. Eso. Es el cable. Se le asocia a tratamiento polimicrobiano, entonces ya asociamos la clinda a cipro, o en su defecto otra quinolona, pero principalmente ciprofloxacina. Si tenemos un ICSA2, entonces va a determinar si el paciente tiene descarga purulenta o no, y si tiene riesgo de infección para gram positivos o para gram negativos resistentes. Entonces, el tratamiento debe ser terapia combinada. Normalmente utilizamos ampicilina sulbactam asociado a clindamicina, vancomicina como alternativa si hay sospecha de meticilino resistencia, o en su defecto linezolid si hay compromiso importante de la función renal. Si sospechamos de que hay resistencia a gram negativos, pues vamos a usar en el ICSA2 ertapene y debemos cubrir también gram negativos como alternativa a esta atención clindamicina, banco o dacto, pero utilicemos clinda. Y en el paciente con ICSA3, el tratamiento va enfocado desde el punto de vista polimicrobiano y debemos usar piperacinata tazobactam o cefepime asociado a banco en su defecto metronidazol banco con el objetivo de cubrir la mayoría de los gérmenes. Pero si hay respuesta inflamatoria sistémica o en su defecto hay riesgo de resistencia por beta-lactamasa de espectro extendido, vamos a usar meropenem, alternativa asociado a clindamicina, dactomicina o vancomicina. Y los tratamientos locales, que no es el objetivo de la conferencia, es el manejo ya de la herida. Entonces, con esto termino y pues quedo atento a las preguntas. ¿Cómo? Ah, no, ya les expliqué. Entonces, ya yo les había avanzado que se iban a crear las unidades de pie diabético, pues queremos adelantarles que en cabeza del doctor Emilio se está gestionando el proyecto de manejo del pie diabético institucional. Vamos a tener dentro del programa o del proyecto, va a haber un tratamiento preventivo que va desde localizar los pacientes en sus casas con los caminadores hasta la atención de máximo nivel. Es decir, que vamos a crear unidades de pie diabético de primero, de segundo y de tercer nivel de atención. Para que sepan que eso es lo que se viene. Muchas gracias.